Buenos días a todos, amados hermanos y amigos. En el nombre del Señor os doy la bienvenida a nuestra reunión en esta mañana. Gloria al Señor. Espectacular lo que el Señor está haciendo con nosotros. Gloria al Señor. Y somos la Iglesia Nueva Generación de Poder. Gloria al Señor. Les invito a unirse a nuestro link en YouTube, Nueva Generación de Poder, porque necesitamos 1000 suscripciones. Gloria al Señor. Así que únase, indique a sus amigos y amistades que se unan para que las personas puedan seguirnos y puedan recibir gran bendición a través de la palabra y la enseñanza que estamos dando. Gloria al Señor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gloria al Señor. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor y es un gozo poder estar en directo con vosotros compartiendo en esta mañana mi testimonio número 2. Gloria al Señor. El escogido, mi testimonio número 2. Gloria al Señor. Creo que muchas personas han sido bendecidas por la parte primera de mi testimonio. No sé exactamente cuántas veces seguiré predicando mi testimonio, no sé exactamente, hasta que el Señor me indique que es suficiente. Gloria al Señor. Hoy les voy a hablar de señales, prodigios y milagros y maravillas que siempre en mi vida el Señor ha manifestado. Tengo unos textos de la palabra de Dios que preparé para ustedes. Gloria al Señor. Conforme voy dando mi testimonio, seguiré leyendo las escrituras con respecto a mi testimonio. Gloria al Señor. Vamos en primer lugar a leer en el Salmo 22:10. Y quiero decir que cada uno de nosotros somos únicos en la presencia del Señor. Somos únicos porque no hay dos como tú. Aunque yo soy gemelo de otro hermano, muy parecido, pero no éramos idénticos en todo, sino éramos parecidos, muy parecidos, pero él tenía un carácter y yo tenía otro. O sea, hay siempre diferencia, porque cada uno de nosotros somos únicos en la presencia del Señor. Salmo 22:10, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ahora, ¿por qué pudo decir el salmista que desde el vientre de su mamá era su Dios? Un bebé que está siendo formado en el vientre de la mamá. Un bebé sencillo, hermoso, pero dice la palabra de Dios que ya desde el vientre de nuestra madre, antes el Señor nos conocía y el Señor nos apartó. En mi vida siempre he tenido el concepto claro de que he sido llamado y escogido por el Señor. Siempre para mí ha sido una cosa clara, que fui llamado por el Señor para ser un ministro del Evangelio, desde muy joven. Podía haber iniciado algún tipo de carrera en mi propia vida. Mi coeficiente intelectual es un coeficiente alto. En los exámenes del último bachillerato que hice en matemática moderna, saqué un 9, alto. Y por el profesor del lugar donde estábamos estudiando, me dijo que era una persona que podía llegar a cualquier tipo de carrera, que no habría ningún problema conmigo. Mi coeficiente intelectual, demostrado en mis estudios, era un coeficiente alto. Pero Dios no me llamó para ser ingeniero o arquitecto, escultor o pintor. Cosas que me gustaban. Me llamó para ser un ministro del Evangelio. Por eso dije escogido. Pero cada uno de nosotros somos escogidos por el Señor y tenemos una característica especial. Cuando me convertí con 16 años,
voy a ir intercalando mi testimonio con testimonios de mi adolescencia, testimonios de mi juventud, después de casado, etc. En el tiempo cuando yo me convierto al Señor, no había leído nunca la Biblia. Cuando me convierto al Señor es cuando empiezo a leer la Biblia. Empecé a leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y un día, sin llegar ni mucho menos a los 66 libros, estaba empezando a leer. Empezaba en ese tiempo, con 16 años, a tener comunión con el Señor. Y yo sentía que Dios me hablaba. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo sabe usted que Dios le hablaba? De muchas formas. Porque cuando Dios te habla, se va a cumplir lo que te dice. No es tu imaginación, no es tu idea. Cuando Dios te habla, si realmente es el Espíritu Santo que te está hablando, o es Dios que te está hablando, se va a cumplir lo que te ha dicho. No es tu imaginación. Una de las cosas que pasó en mis 16 años, que no le conté la vez pasada, es una palabra que el Señor me dijo. Isaías 44:2. Yo no había llegado a Isaías. Y un día, en la cocina de mi casa, mientras meditaba la palabra de Dios y buscaba al Señor, de alguna forma, escuché una voz que me dijo: y tú eres Jesurún. Y yo dije: ¿Jesurún? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Jesurún? Me llamó la atención. Yo nunca había escuchado ese nombre, Jesurún. Y dije a mi mamá: mamá, escucha una voz de mi corazón y escucha una palabra. Y ella también había empezado a leer la Biblia. Tampoco era una conocedora profunda de la Biblia. Yo simplemente escuché una palabra que me dijo que tú eres Jesurún. No sé qué significa Jesurún. Bueno, Isaías 42:4-2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Francisco. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Y cuando leí esa palabra, con el tiempo, digo: wow, esta es la palabra que yo escuché. Y es el nombre que yo escuché. Levanta sus manos. Espíritu Santo de Dios, in the name of Jesus, Father, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo estoy hablando la palabra de Dios, estoy hablando palabra que traiga conocimiento en el corazón de las personas, no para exaltarme, no para que nadie crea que yo soy algo especial. El único especial se llama Jesucristo. El único es el Hijo de Dios y el Señor de la gloria. No estoy hablando de este testimonio para exaltarme ni para decir nada, para llamar la atención hacia mí, sino para llamar la atención a un Dios vivo y verdadero, que habla a los hombres, que escoge hombres y mujeres para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Gracias, Padre, porque tú me llamaste. Tú me llamaste, me conociste antes de la fundación del mundo. Y tú llamaste a tantos hermanos y hermanas que están aquí sentados. Y tú también les has dicho a ellos que son Jesurún. Porque todo tu pueblo escogido, toda tu iglesia escogida se llama Jesurún. Porque es el pueblo de Dios. Pero gracias, Señor, porque nos hablas proféticamente para indicarnos el camino. ¿Cuál es nuestro destino profético en la tierra? Porque no me llamo hombre, ningún instituto de hombres, ningún ministerio. Me llamaste tú, que tú eres el Señor.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Tú eres Jesús. Por lo tanto, esta palabra de Dios empezó a formar mi corazón, mi vida. Una de tantas palabras que yo he recibido del Señor. Una de tantas veces que el Señor habló conmigo. Cuando me dijo, deja los estudios, deja de las artes. Vas a formarte como un siervo mío. Tú vas a predicar mi palabra. Con 17 años dejé la escuela de artes y oficios, donde quería ser formado como un pintor, un escultor, y más tarde posiblemente, no sé, arquitecto, no sé. Me gustaba mucho la arquitectura también. Pero me dijo, no, tú vas a prepararte. Y yo dije, Señor, ¿cómo me voy a preparar? Yo te prepararé, yo te ayudaré. Estuve en un instituto bíblico con 17 años. Las calificaciones del instituto altísimas y altas, porque yo devoraba la palabra. Yo devoraba las escrituras, pero yo atendía muy bien las enseñanzas. Y yo me propuse siempre ser el primero. Me propuse ser el mejor. En el instituto tiene que ser el mejor. En los exámenes bíblicos tiene que ser el mejor. Tiene que alcanzar las más altas calificaciones. Mi esposa es testigo. Cuando en el campamento nos calificaron, ¿te acuerdas, Neus? Y yo quedé el segundo, ¿te acuerdas? Yo quería ser el primero, pero hubo una pequeña trampa para bajarla ahí, que me descalificó, pero yo iba a ser el primero, porque yo me propuse siempre ser el primero, pero no porque quería ser grande ante los hombres, sino quería ser grande ante Dios. Quería ser el mejor para Dios. En ese instituto bíblico muy avanzado en la enseñanza, gloria al Señor, yo ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo, como les dije, de forma sobrenatural. Nadie puso las manos sobre mí, sentado en la silla de mi iglesia. El Señor me bautizó con su Espíritu y recibí las lenguas, porque estaba delante de la presencia del Señor. Pero en ese instituto no se creían en las lenguas, no se creía en el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez entre los compañeros, y uno que me tenía, ¿sabe usted, no? Pinchando, ¿no? Porque como yo iba más arriba, iba por encima, causaba la envidia de algunos. Y esa persona me delató ante el director, porque yo había dicho que yo hablaba en lenguas. Mi experiencia era una experiencia de bautismo del Espíritu Santo. Y fui llamado. Y me dijeron, esa experiencia no es bíblica. Esa experiencia no es de Dios. Y dije, ¿cómo que no es de Dios? No. Digo, yo la recibí directa del cielo. Digo, ahora, le dije a ese hombre, a ese director, si usted me demuestra por las escrituras que yo estoy equivocado, yo voy a renunciar, pero demuéstrame por las escrituras que estoy equivocado. Este hombre, un hombre muy calificado bíblicamente hablando, tremendamente calificado, y empezó escritura por escritura. Y yo le dije, perdone, ese no es el contexto. Pero no, eso no es lo que dice la Biblia. Y empezó a hablarme, y yo le decía, mire, lo que usted me está hablando no tiene nada que ver con mi experiencia. Mi experiencia es una experiencia pentecostal, del Pentecostés. Pues lo siento mucho, tendrás que salir de este seminario, de este instituto. No se permite aquí gente pentecostal.
Le agradecí, porque yo nunca he pleiteado con nadie, nunca he reñido con nadie, en sentido de bíblicamente hablando, no. Y con lágrimas en mis ojos me despedí de ese instituto. Y mientras yo salía, con lágrimas en mis ojos, porque estaba siendo muy bien calificado, bíblicamente hablando, el Señor me habló. Me dijo: no te preocupes, yo te voy a enseñar. Levanta sus manos, Padre, en el Amaro, Sharabakira, Rabasota, Nemekanda, Padre, Rabori, Karabashanda, la Barcaya, Padre. Da testimonio a cada corazón esta mañana, Manea, Susabaja, Sherimi, Karubahaya. Presencia de Dios. Y que nadie piense que yo estoy en contra de los institutos. Pero la mejor enseñanza es la que el Espíritu Santo te va a dar por medio de las Escrituras. Él te va a enseñar la verdad. Él te va a dirigir la doctrina. Él te va a indicar. Él te va a conectar con libros escritos por hombres de Dios en el pasado. Yo tenía una biblioteca, ya compraba libros y libros y libros y libros y libros. Y estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba, 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 estudiaba. Estudiaba. Y leía y leía y oraba, buscaba a Dios. Porque yo me quería preparar para ser un ministro del Señor. En ese tiempo, lo único que podía entender, según la denominación en la que yo estaba, es que el lugar más alto, ministerialmente hablando, era misionero. Entonces, si el lugar más alto es misionero, yo quiero ser misionero. Porque siempre he anhelado lo más alto para el servicio. Dice: el que anhela obispado, dice la Biblia, buena obra desea. Por eso, cuando alguien tiene un llamado del Señor profundo en el Espíritu, Dios mismo se encarga de guiarte. Dios mismo se encarga de llevarte a una vida de comunión con el Señor, a una vida de relación con el Señor. En ese tiempo asistí también entonces al instituto de nuestra propia iglesia, en el que no tuve problemas, porque yo preferí no decir nada, callar, porque dije: yo no quiero tener controversia con ningún hermano ni con ninguna iglesia. Por lo tanto, yo callé de mi experiencia, esperando que Dios me guiara. Gloria al Señor. Y allí seguí estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, y aún sigo estudiando, porque la vida en el Espíritu, la vida en el Señor, es una vida increíble. El bautismo del Espíritu Santo me dio una unción, hizo una diferencia en mi vida y en mi ministerio. Muy pronto, en la iglesia donde yo estaba, me llamaron al púlpito. Primero mi testimonio, y luego empecé a predicar los domingos. Empecé a predicar algún jueves o viernes, no recuerdo bien. ¡Wow! Y había una unción, una diferencia. Siempre me acordaré de uno de mis primeros mensajes, cuando hablé de lo que el Mesías, habían rechazado al Mesías. Y recuerdo ese mensaje: la mente inicua en contra del propósito de Dios, el mundo en contra de la verdad de Dios, en contra de los escogidos de Dios. Ese fue un mensaje impactante en aquella iglesia. Gloria al Señor. Y todos empezaron a reconocer que había un llamado en mi vida. Gloria al Señor. Por lo tanto, empezó a haber un hambre por Dios, por su presencia. Empezó a haber un hambre insaciable en mi corazón por las señales, los prodigios y los milagros. Empecé a darme cuenta que en España hacía falta un Pentecostés, hacía falta un mover espiritual, que las iglesias necesitaban un Pentecostés, necesitaban una renovación del espíritu, una visión, un cambio en sus vidas. Pero me doy cuenta que muchas iglesias estaban completamente cerradas al mover del Espíritu Santo. En ese tiempo no se conocía el mover pentecostal en España.
empezaron a llegar misioneros pentecostales, gloria al Señor. Y yo recuerdo que en ese tiempo tenía una gran inquietud en mi corazón por un mover del Espíritu Santo profundo. Y al darme cuenta que en la iglesia donde estábamos, ya estábamos casados. Yo ahí conocí a mi esposa, mi amada esposa, estábamos casados. Teníamos a Damaris ya. Pero en la iglesia donde estábamos, yo sentía mucha opresión, en el sentido de que la gente, los ancianos, al conocer que yo estaba bautizado en el Espíritu Santo, porque se conoció después, me hacían cuidado, este hombre le quedó con cuidado. Entonces yo estuvimos hablando al Señor y dijimos, tenemos que salir, porque no queremos tener controversia con nadie. Y el Señor nos salió, nos sacó de la iglesia, nos despedimos de la iglesia con amor, una carta, gloria al Señor. Mi esposa y yo salimos. Yo dije, Señor, ¿pero qué hacemos ahora? Y el Señor me dijo, vas a ir a ser un predicador itinerante, sé un evangelista itinerante, ayuda a las iglesias en lo que puedas, que te puedan dejar, puedas ayudar a las iglesias. Y ahí empezó una etapa de ayuda, de ministración a las iglesias. Empezamos una etapa fundando una iglesia en Caldas de Montbui. La primera iglesia que ayudamos a fundar fue en Caldas de Montbui, la iglesia que permanece hoy día, con unos misioneros americanos que nos ayudaron. Ayudamos a esos misioneros para establecer una iglesia. Pero siempre había en mi corazón una inquietud, Señor, yo sé que algo me falta, sé que cosas tienen que pasar. Quiero levantar una iglesia, quiero establecer tu reino en la tierra, pero no sé cuándo, no sé cómo. Y siempre decía el Señor, tranquilo. Estuve ayudando ahora, estuve ayudando a las iglesias. Recuerdo cuando llegaron el mover de Filadelfia, ¿te acuerdas, Neus? Llegó aquí el mover de Filadelfia, de los gitanitos. Y claro, ellos hablaban del Pentecostés. Y recuerdo con mi esposa y con mi hermano ir a las reuniones. Unos misioneros de Francia habían bajado y empezaron a establecer iglesias en España, pero todos gitanos. Y como había tanto deseo por un mover de Dios, tanto deseo porque la gente recibiera el Espíritu Santo, y fue realmente un mover del Espíritu. Y recuerdo una vez que nos fuimos con mi esposa y con mi hermano, no sé si fueron 2 o 3 días a Balaguer, ¿verdad? Y allí empecé a conocer a muchos gitanos, muchos dirigentes gitanos, y empezamos a ayudar a los gitanos. ¿De acuerdo? Con mi hermano Blas y yo, que tocábamos la guitarra los dos, cantábamos, formamos un equipo evangelístico y empezamos a ayudar a Filadelfia. Y ahí conocí a muchos pastores de Filadelfia. Y todos me querían invitar. Casi cada día íbamos a una iglesia de Filadelfia a predicar la palabra. En ese tiempo, el misionero americano me dijo, tengo una película, hermano Francisco. Él hace una película que se llama El infierno ardiente, ¿no? ¿Te acuerdas, Neus? Dice, ¿le puedo prestar esa película y todo el aparato para que vaya a poner esa película a los gitanos? Ah, bueno, muy bien. Pero era una película en ese tiempo bastante impactante. No sé si usted la ha visto. ¿Cuánto has visto El infierno ardiente? Es una película, estamos hablando de 20 años, 25 años. ¿Eh? Tú lo has visto, la película ardiente. Rubén, que era pequeño, que era bastante temerosillo. Papá, quiero ir contigo. Y no, esa película no es para ti. Ahora, ya cuando papá, yo quiero ir contigo. Y bueno, conseguía que yo lo llevara en el coche. Digo, pero tú eres en el coche, me acompañas, pero no entras, ¿eh? No, papá, yo me quedo aquí. Que va. Cogía, se escapaba, se metía por las sillas y veía la película. Hermanos, cuando yo hacía el llamado, toda la iglesia, ¿te acuerdas de él? Toda la iglesia pasaba para convertirse. Se han convertido con nosotros miles de gitanos. Miles. Porque en cada reunión que hacíamos campañas especiales también. Se convertían miles y miles de gitanos.
Hasta el punto en ese tiempo que yo dije, Señor, ¿quieres que yo sea? Ya entonces entendía lo que era un pastor. Y me dijo el Señor, no, tú no vas a ser un pastor de los gitanos. Ayúdales, pero no es tu llamado. Y yo decliné. Me acuerdo que yo hablé con mi esposa. Entonces, porque ellos querían, mire, si yo en ese tiempo me pongo a predicar, igual hubiera tenido una segunda denominación de gitanos. Pero no era ese el plan de Dios para mí. Por lo tanto, seguimos ayudándoles y predicando el Evangelio a muchos de ellos. Y muchos de ellos se convertían. Los pastores me invitaban a sus reuniones. Pero yo seguía esperando en el Señor. Seguía esperando el tiempo de Dios. Seguía esperando cuando Dios me iba a llamar al ministerio como pastor, como misionero, siempre orando al Señor. Recuerdo también entonces que el Señor empezó a inquietarme en la oración. Empezó a inquietarme buscar a Dios en oración. Y yo leí un libro que causó un impacto tremendo en mi vida. La oración fuente de poder, de M. Bones. Y este hombre decía la importancia de estar orando. Los hombres de Dios, los pastores, los siervos de Dios que iban a predicar. Muchas horas. Y cuando yo leía horas de oración, yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Horas de oración. ¿Cómo uno puede pasar horas de oración? Si lo que yo más o menos oraba no pasaba a 12 o 14 minutos por esfuerzo. Pero entonces yo dije, Señor, si para ir adelante en el ministerio hay que ser un hombre de oración, yo le dije al Señor, Señor, hazme un hombre de oración. Hazme un hombre de oración. Entonces marqué un día, una tarde, en el que empecé a orar y a buscar al Señor. Ese día dije yo, esa tarde la dedico solamente para orar. Imagínense usted, alguien que apenas ha empezado a orar, y empecé a orar, y a orar, y a orar, y a orar, y a buscar a Dios, y a buscar a Dios, y a buscar a Dios. Hasta que todo lo que es mi vida en lo espiritual cambió y se fue transformada, porque llegué a los límites de entender la importancia de estar en comunión con el Señor. Ya esa costumbre, gloria al Señor, ya nunca se me ha quitado. Gloria al Señor. Y me convertí en un hombre que le gustaba la oración. Amén. Gloria al Señor. Así que pasaron cosas muy extraordinarias en mi tiempo de oración. Una agudeza espiritual profunda, más sensible a las cosas de Dios, más sensible a las cosas del Espíritu. La importancia de buscar a Dios es, si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios, tienes que aprender a estar mucho tiempo en la presencia de Dios. Tienes que aprender a estar horas en la presencia de Dios. Tienes que aprender a tener comunión con el Señor, sin prisas, tranquilo, buscando al Señor, en oración. En ese tiempo de oración ocurrieron cosas muy extraordinarias. Dios empezó a hablarme en visiones. Me empezó a hablar de países. Que iba a visitar países. Yo le decía a mi esposa, salgo de mi cuarto de oración y el Señor me habla de países, de que voy a viajar por el mundo. ¿Qué es esto? Yo decía ella. No sé qué significará esto. Y eso se cumplió perfectamente. He visitado muchas naciones de la tierra, muchos países del mundo, predicando la palabra de Dios. Porque como te dije, cuando Dios te habla, va a cumplirse lo que Él te dice. No es tu corazón, es Dios el que te está hablando. Amén. Gloria al Señor. Te voy a hablar de uno de los primeros y más grandes milagros de mi vida. Es verdad que yo empecé a practicar la sanidad con mis hijos. Cuando llegaba a mi casa, mi esposa, que ella también había aprendido a orar por los enfermos, pero usted sabe,
hay cosas un poco diferentes en el llamado. Y yo recuerdo cuando llegaba del trabajo, que encontraba, por ejemplo, a Rubén con mal de barriga, o a la Damaris con mal de barriga, sobre todo Damaris, Dios mío, esa mujer, esa niña, con mal de barriga siempre, con dolores tremendos. Y yo recuerdo cuando le ponía la mano en el nombre del Señor y se dormía en mis brazos, y el dolor desaparecía. Una de las cosas que Dios empezó a usarme muy fuerte fue en el tema de los dolores, sanidad de los dolores, sanidad de los huesos. Gloria al Señor. Y así empezamos a practicar, gloria al Señor, nuestra vida de sanidad, nuestro llamado a la sanidad también. Pero uno de los milagros que yo considero de los más importantes, bueno, ha habido muchos importantes, ¿no? Pero es mi primera resurrección. Digo primera porque va a haber otras más. Yo creo que Dios va a resucitar más gente. Pero la primera que resucitó en mis manos fue mi sobrina, con 2 años. Un día, yo te estoy hablando de estas cosas porque quiero hacerte entender que Dios es real, de que Dios está vivo, que no es un sueño, es una realidad, y que es verdad que pasamos por muchas tribulaciones. Mi hermano Blas había acabado de morir hace unos meses, algo muy terrible en mi propia vida, cosas muy fuertes en mi propia vida, en nuestra propia experiencia como siervos de Dios, mi esposa y yo. Hemos pasado por muchas tribulaciones, muchas angustias, que yo no voy a contar, muchas pruebas, de muchas maneras, pero Dios siempre estuvo con nosotros. Antes de decirte ese milagro, voy a contarte otro, de una gran necesidad económica. Recuerdo una vez, mi esposa me dice: esta es la última leche que tenemos en la nevera, y esto es lo último que nos queda para comer hoy, porque estamos hablando de la crisis que vino con la muerte de Franco, muchos problemas. Nosotros nos dedicamos a la venta, éramos vendedores, y hubo mucho problema, mucha dificultad, mucha carencia en España, porque todo el mundo estaba con miedo, pensando que vendría otra dictadura, muchas cosas que no voy a entrar en detalles. Pero la situación económica fue muy dura para nosotros, porque no se vendía nada. Íbamos a los mercadillos a vender y regresábamos sin nada. Íbamos a gastar dinero, porque no se vendía nada. Y hemos pasado momentos de mucha necesidad, pero Dios nunca nos dejó. Pero una vez, yo recuerdo que mi esposa me dice: esto es lo último que tenemos, no hay más, no hay nada más. Llevamos a los niños a la escuela, mi esposa y yo. Yo dije: nena, Dios nos va a ayudar. Coge las bolsas. No recuerdo si íbamos a uno pequeñito con nosotros, si Benjamín era el pequeñito con nosotros, no recuerdo, creo que iba con un bebé, no recuerdo bien. Y digo: Señor, no tenemos nada. Entonces yo, en ese momento, como yo era vendedor, yo tenía mi almacén propio debajo del piso, en la casa. Y el Señor me dijo: coge cosas para vender. Cogí cosas, las llené en el coche. Y yo le dije: Señor, ¿qué hago? Y el Señor me fue dirigiendo: vete aquí, gira allá, sube por aquí. Me llevó a una tienda pequeña. Cuando yo llegué allí, una tienda pequeña, yo no pude imaginar, era una mercería. No pude imaginarme que aquel señor me compró todo lo que yo llevaba. Todo. Se quedó toda la mercancía que le llevé. Toda. ¿Sabe usted lo que significa eso? Eso es guiado por el Espíritu Santo.
Si te guía el Espíritu Santo, no tendrás necesidad. Si pones tu vida en las manos del Señor, no padezcas. Dios te va a guiar, Dios te va a ayudar, Dios te va a dirigir. No tengas temor. Y ese día pudimos suplir todas nuestras necesidades. Fuimos a comprar con la alegría de mi esposa, la alegría de poder comprar para mis hijos, y dándole gracias al Señor por la forma tan maravillosa que el Señor nos había guiado sobrenaturalmente al lugar exacto donde tenía mi provisión. ¿Usted conoce la ciudad de Mollet? ¿Sabe cuántas tiendas hay en Mollet? Quizás habrá 3.000 tiendas. ¿Cómo sabe usted, si el Espíritu Santo no le guía, a ir a la tienda correcta, el momento correcto, para vender todo lo que usted necesita, si no es el Espíritu Santo? Ahora, uno dice, pero ¿el Espíritu Santo puede guiar así? Claro que sí. Cuando tú pones tu cuerpo, alma y espíritu en las manos del Señor, el Señor va a hacer cosas maravillosas con tu vida. Y ya el tiempo se terminó casi. Pero quiero contar otros de los testimonios más impresionantes de mi vida. En ese tiempo de angustia, hacía algunos meses que mi hermano Blas había partido con el Señor. Vivíamos en la montaña. Mi cuñada a la izquierda y yo a la derecha. Y abajo teníamos un almacén, porque vendíamos. Y un día, una mañana, oigo un grito desgarrador en la parte de abajo de la casa. Mi cuñada, que ya está con el Señor, gritando desesperadamente: he matado a mi hija. Por favor, Paco, que me llama Paco, por favor, Paco, baja. Cuando yo bajé, encuentro a mi sobrina en los brazos de su mamá, los ojos en blanco, virados, con sangre en la boca. Un coche SEAT 124, que es un coche grande, había pasado 2 veces por el cuerpo de la niña y la había reventado. Levanta sus manos, Mamusha, la bacanda, Padre. Riri, la bacora, mamashanda, la bacata, la macanda, Padre. Your presence, my God, presencia maravillosa. Nunca antes en mi vida conté este testimonio en una iglesia. Nunca. Pero es parte de mi testimonio, para que sepa que es grande es el Señor. Cogía a mi sobrina en mis brazos, muerta, y yo clamé al Señor. Le dije: Padre, su papá ha muerto hace unos meses, está contigo. Su mamá ha causado este accidente. No puede ser, ella no puede vivir sabiendo que han matado a su hija inocentemente, porque la niña se había bajado a coger un muñeco debajo y la mamá no la vio y tiró hacia atrás y la cogió, porque ella se agachó, se estiró en el suelo y ella le pasó por detrás el coche y luego la volvió a subir otra vez al coche. O sea, terrible, pensando que era un bulto, era su hija. Y yo clamé al Señor, le dije: Padre, reprendo a la muerte en el nombre de Jesús. No recuerdo exactamente bien las palabras, si dije vive en el nombre de Jesús o abre los ojos, no sé lo que dije. Casi cuando yo clamé, la niña empezó a llorar, volvió a la vida. Inmediatamente después que volvió a la vida, como había sangre en su boquita, su mamá vamos a llamarnos al médico que haga una radiografía, que la mire. Corrimos hacia Mollet.
todo lo rápido que pudimos. Llegamos al hospital de Mollet. Enseguida la entraron a la niña. Y allí nos quedamos orando al Señor, orando al Señor. Mi cuñada aquí y yo aquí, orando. De repente, el Señor me habla. Me dice, dile que no se preocupe, la niña está perfecta. Me vuelvo a ella y así dice el Señor, que no te preocupes, la niña está perfecta. Así. De repente viene el médico con varias radiografías. Saliendo, dice, la niña está así. ¿Qué le ha pasado a la niña? No, que el coche le ha pasado por encima. ¿Qué? Que el coche le ha... 2 veces. Dice, no me lo puedo creer. ¿Que le ha pasado 2 veces el coche por encima? Sí. Aquí están las radiografías. Aquí no hay nada. Dios había sanado completamente su cuerpo. Y le dije, doctor, ¿y la sangre que tenía en la boca? Me dijo, ¿qué sangre? Hasta Dios le limpió la sangre. Y cuando subimos a la habitación, dije, pero vamos a tener un día de observación. La niña estaba sentada, riéndose. Levanta tus manos, dale gloria y honra al Señor. Ese es un Dios de milagros. Es un Dios que tiene todo el poder. Tiene toda la gloria. Es el Dios vivo. El Dios de milagros y de poder. Cuando Dios habla, Dios cumple lo que dice. Cuando Él me dijo, no tengas miedo, la niña no tiene nada. Porque fue poderosamente sanada por el Señor. Porque no podía una madre mantener la culpa de haber matado inocente, o sea, sin darse cuenta a su hija. Fue un milagro asombroso. Levanta tus manos. Dale honra y gloria al Señor. Y alaba su nombre. Póngase de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Levanta sus manos. Tengo tantos textos de la palabra de Dios que aún y apenas he leído nada. Levanta tus manos al Señor. Dale gloria al Señor. Eres un escogido de Dios. Eres una escogida de Dios. Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Si tan solamente te sometes a Él, si tan solamente dedicas tu vida a Él, te pones en sus manos y le dices que te use como quiera. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dirigir. Y cosas más allá de lo que nunca pudiste pensar o imaginar, el Señor va a hacer contigo. Porque tú eres un escogido de Dios. Eres una escogida de Dios. No creas que estoy hablando que yo soy escogido porque yo soy algo especial. Todos para el Señor somos especiales. Y unos de una manera y otros de otra. Y unos de una forma van a ser usados y otros de otra. Pero lo que puedo asegurarte es que el Espíritu Santo, cuando te habla, nunca te va a fallar. Y a veces vas a ser confrontado en cosas, porque vas a decir, Señor, pero esto no puede ser. Pero cuando Dios te dice, hazlo, lo vas a hacer. Y cuando Él te dice, ve para allí, vas a ir y va a haber resultados. Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y lo más grande en la vida de un hombre y de una mujer de Dios es conocer al Espíritu Santo. Es conocer su guía. Es conocer que Él te va a guiar, Él te va a conducir, Él te va a dirigir, Él te va a ayudar. Y Él va a cumplir en ti todo el propósito para el cual Dios te llamó. Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y una palabra de Dios que venía a mi corazón esta mañana, entre tantas palabras que Dios me habló esta mañana. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y que el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Y yo no puedo creer que el Dios que me llamó con un gran propósito y proyecto nos va a dejar a medias
sino que lo que está por venir es mucho más grande, mucho mayor que todas las cosas que hemos experimentado, que todas las cosas que hemos visto. Y veremos gloria y gloria y gloria, y Dios responderá, porque Dios es un Dios fiel y verdadero. Y Él va a hacer mucho más, como dice la palabra de Dios, de lo que pedimos o entendemos. Por eso te animo en el nombre del Señor. El próximo testimonio será el número 3. Otras maravillas, otras señales, otros prodigios, otras sanidades tremendas que Dios empezó a hacer. Pero solamente atiende la voz del Señor. Está atento a sus mandamientos, está atento al Señor. Y Dios hará de ti algo grande. Padre, en nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por todos los amigos y hermanos en esta mañana que han sintonizado esta reunión. Gracias por el privilegio de poder hablar de las cosas grandes y maravillosas que tú has hecho en mi vida. Y muchas más que yo voy a contar. Porque tú eres el Dios de la gloria, el Dios de toda